Bueno, pues hola a todos. Hoy voy a explicar el tema de PLC para la materia de mecatrónica. Primero vamos a tocar 6 puntos, los cuales son qué es un PLC, los antecedentes históricos, los tipos de PLC, las aplicaciones del PLC, las ventajas y desventajas y funciones básicas y específicas en los controladores lógicos. Primero vamos a ver qué es un PLC. Bueno, un PLC o controlador lógico programable es una computadora utilizada principalmente en la industria, donde es necesario manipular cierto tipo de maquinaria o grupo de máquinas. Este tipo de controlador es capaz de recibir datos mediante cierto tipo de fuentes o entradas como lo pueden ser los sensores, los temporizadores, botones o cualquier tipo de dispositivo capaz de enviar una señal a nuestro PLC. Una vez que el PLC detectó una entrada, ejecuta ciertas acciones ya precargadas mediante programación en el mismo PLC y este envía una señal de salida, la cual es la encargada de accionar válvulas, lámparas, motores, pistones, entre otro tipo de dispositivos, los cuales son encargados de realizar acciones específicas de forma física. En los antecedentes históricos tenemos que básicamente el PLC surge gracias a la necesidad de ahorrar gastos que tenía tener un sistema de control basado en relés al final de los siglos 60. Ahí es donde una empresa llamada Bedford Associates propuso un sistema que llamaron Modicon a una empresa que fabricaba autos en Estados Unidos. El Modicon fue el primer PLC producido comercialmente. Con este sistema, cuando la producción necesitaba cambiar ciertos aspectos de ella, eh, simplemente se cambiaba el sistema con el que estaba trabajando sin necesidad de cambiar eh, toda la instalación y el sistema seguía funcionando de forma normal. Este nuevo controlador tenía que ser fácilmente programable, debía tener una vida útil más larga y ser resistente a ambientes difíciles. Esto se logró con técnicas de programación conocidas en ese tiempo y reemplazando los relés por elementos de estado sólido. Existen varios tipos de PLC, básicamente de los más populares son los PLC compactos. Este tipo de PLC se caracteriza por contener el CPU, la memoria, los módulos de entrada y salida en un mismo paquete, ocupando menos espacio y siendo sustitutos de los relés de control sencillos. El siguiente tipo es el PLC modular. Estos son más potentes a comparación de los PLC compactos y se caracterizan por tener el CPU, las memorias, los puertos en paquetes separados y se comunican con el CPU a través de buses por medio de un riel. Estos PLC manejan más entradas y más salidas soportando programas más grandes con mayor número de datos. Básicamente estos PLC se utilizan para el control, la regulación, el posicionamiento o procesamiento de datos entre muchas aplicaciones más. Pues tenemos el PLC con panel operador. Este tipo de PLC cuenta con una interfaz para su funcionamiento y monitorización de los procesos automáticos y las máquinas mediante un monitor y teclados ya incorporados en estos PLC. Básicamente estos PLC nos ayudan a tener un mayor control de todo lo que está sucediendo en ese mismo momento. Después tenemos el tipo PLC ordenador industrial. La característica principal de este PLC es que combina una computadora normal con un PLC en un único sistema donde incorpora las entradas y las salidas, así como cualquier tipo de módulos, pero con las características de una computadora normal, dándonos la posibilidad de tener las salidas conectadas directamente a nuestra computadora. Y por último tenemos el PLC tipo software. En este caso se trata de una computadora normal
pero con un software, con un PLC virtual, con la capacidad de controlar máquinas o procesos utilizando los puertos de la computadora o utilizando tarjetas especiales para las salidas del sistema. Básicamente es un programa virtual que nos da la posibilidad de trabajar con PLCs como de forma física sin necesidad de tener en sí el PLC. Aplicaciones de un PLC. Básicamente todos los PLC son utilizados en las industrias, ya que son las encargadas de automatizar cierto tipo de acciones. Por ejemplo, la maniobra de máquinas como lo pueden ser máquinas del procesado de grava, cemento y arena o máquinas de ensamblaje. También pueden ser aplicadas en las maniobras de instalación como lo pueden ser instalaciones de seguridad, instalaciones de aire acondicionado, de transporte y almacenaje. En la industria automovilística también hace su aparición en aplicaciones como en la cadena de montajes para la soldura, cabinas de pintura, uso de herramientas como taladros y tornos. También podría aplicarse en la fabricación de neumáticos, plantas petroquímicas como en la aplicación de refinados, baños electrolíticos, tratamiento de aguas residuales, en la metalurgia como puede ser el control de hornos, fundiciones, laminados, grúas, forjas, entre muchas otras aplicaciones que tienen los PLC. Ventajas y desventajas. Los PLC nos brindan muchas ventajas, ya que tenemos un menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos, no es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que por lo general la capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es suficientemente grande para todas las acciones que necesitamos que realice. Nos da la posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. Tiene un mínimo de espacio ocupado, nos da menos costo de mano de obra de la instalación, nos da más posibilidad de gobernar varias máquinas en un mismo autómata. Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil para otro tipo de máquinas o sistemas de producción. Una de las desventajas que tenemos en los PLC es la obligación de conseguir a un programador especializado en este tipo de computadoras, ya que al operar una instalación mucho más grande con aparatos que tienen que ser exactos, debe de estar muy bien programado y gracias a eso se eleva un poco el costo inicial de la instalación de estos PLC. En las funciones básicas y específicas en los controladores lógicos, tenemos que una función es un bloque que realiza una misión específica, como es el caso de la función AND, OR, entre otras, que conectan distintas entradas en serie o paralelo para mostrarnos una salida. Entre las funciones básicas encontramos la función AND o I, que nos expresa que la única forma de activar una salida es que todas las entradas estén activadas, como lo podemos ver en la tabla de verdad. En la tabla podemos ver cómo la única forma en la que la salida es 1 es cuando todas las entradas son 1. Esto quiere decir que todas las entradas están siendo activadas, por lo tanto la salida también va a ser activada. Después tenemos la función OR. Esta función nos indica que la salida se activará cuando una o más entradas se activen, lo cual podemos ver en la tabla de verdad, donde podemos observar que la salida no se activa cuando todas las entradas no son activadas. Esto quiere decir que cuando al menos una entrada esté activada, la salida se va a activar, y en caso de que ninguna esté activada, la salida no será activada. Después tenemos la función NOT. Esta función nos permite convertir la entrada en un estado contrario. Por ejemplo, si la entrada es verdadera, la salida va a ser falsa. Y si la entrada es falsa, la salida va a ser verdadera. Básicamente es lo contrario a lo que tenemos en la entrada.
Las funciones anteriores son las más básicas, pero ahora vamos a ver funciones que se componen de dos funciones básicas, como lo es el caso del NAND. La función NAND es la función AND negada. En este caso, la salida será falsa si todas las entradas están accionadas al mismo tiempo, como lo podemos ver en la tabla de verdad. Esto quiere decir que si todas las entradas están accionadas, la salida no se accionará, pero en caso de que ninguna esté accionada o al menos una o dos, en este caso, eh, la salida va a ser accionada o va a ser verdadera. Y asimismo tenemos el caso del NOR, que básicamente es la función OR negada. Esta función nos indica que la salida solo será verdadera o activada cuando ninguna entrada esté accionada. Esto quiere decir que si al menos una entrada es verdadera, la salida va a ser falsa o no va a haber una salida. Pero si las entradas son falsas, la salida va a ser verdadera. Y por último, tenemos la función XOR o el o exclusivo. Esta función nos indica que la salida se activará cuando las entradas estén en sentidos diferentes y será falsa cuando las salidas sean iguales. Como podemos ver en la tabla, cuando las entradas tienen el mismo comportamiento, la salida va a ser eh, nula o no se va a activar la salida. Pero cuando solo una de las entradas esté activada, la salida será activada. Y básicamente esas son las funciones lógicas. Y pues hasta aquí llegaría la explicación de este tema. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.